con el auspicio del Grupo Digamma. Bienvenidos a Perú Construye, ahora para hablar de lo que es construcción e infraestructura. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Jorge. Bueno, Carlos, hemos querido invitar, contándole un poco a los televidentes, hemos querido invitar a una idea de un especialista en temas más de políticos, como es el director de Vox Populi, Luis Benavente, y Javier Zúñiga, exdecano de Maestría de Economía de la Universidad de Lima. Dos líderes de opinión con dos puntos de vista distintos, dos enfoques del crecimiento económico en nuestro país. Creo que va a ser interesante escucharlos y ver qué nos depara el 2018. Y creo que esa mezcla es interesante porque uno tiene que hablar de temas políticos, justo de la corrupción y todo lo que está pasando, y el otro de lo que podría pasar en el sector construcción si es que el ruido político baja. Un llamado, por supuesto, al gobierno a que cese el ruido político, al Congreso. Tenemos muy buenas proyecciones, muy buenos números, pero seguimos con problemas políticos y creo que es un llamado a los padres de la patria a que de una vez ya dejen de discutir y sigamos adelante con el... Como dicen, pónganse a trabajar. Así es. Bien, tras la pausa entonces con esta importante entrevista. El Grupo Digamma llevará a cabo todos los años el Encuentro Internacional de Proveedores para la Construcción, Desarrollo de Infraestructura, Desarrollo Inmobiliario, Arquitectura e Ingeniería, Expo Arcon, cuya próxima edición se realizará del 4 al 7 de julio del 2018. Expo Arcon será una excelente oportunidad para que las firmas proveedoras y empresas de construcción e infraestructura afiancen sus relaciones comerciales. En su nueva edición, el evento presentará Expo Maquinarias, Expo Constructor, el Club del Constructor, así como 4 ruedas de negocio, Expo Ferretera y Distribuidoras, ConstruPro, Maquinarias y Camiones y Reprom Perú. Además, se realizará la segunda Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura, CONFECON, que será presidida por el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse. En esta oportunidad, CONFECON contará con 8 foros especializados tales como proyectos de construcción y minería, proyectos inmobiliarios, infraestructura y reconstrucción nacional, logística y abastecimiento, clima de inversiones, mercados y precios, innovación y tecnología, urbanismo y gestión de riesgo de desastre, políticas públicas, transporte, vivienda, construcción y saneamiento, y contratación de infraestructura con el Estado, que reunirán a ejecutivos de las constructoras, estudios de arquitectura y compañías proveedoras de bienes y servicios para fomentar el debate e intercambio de información que permitan un análisis de los nuevos proyectos de construcción y el desarrollo de la infraestructura en el Perú. Y por último, Expo Arcon traerá el segundo Congreso Internacional de Infraestructuras de Edificación, COINESET, que tiene como finalidad difundir el conocimiento de la ingeniería estructural a los profesionales de la industria de la construcción. Si eres o quieres ser proveedor del sector construcción e infraestructura, participa del evento comercial más completo de la construcción. Expo Arcon 2018, del 4 al 7 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey. Más información en www.expoarcon.com. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi, y Javier Zúñiga, exdecano de Maestría de Economía de la Universidad de Lima. Vamos a hablar sobre, obviamente, el sector construcción, pero las perspectivas políticas, económicas para el sector construcción. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, tenemos el problema en este momento de un sector un poco, digamos, con temas blancos y con temas negros, ¿no? Tenemos por un lado la corrupción y por otro lado un sector que quiere despegar teniendo los panamericanos, teniendo la reconstrucción, teniendo proyectos importantes, pero por otro lado nos frena la corrupción otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, primero hablemos de qué es lo que se viene? Se habla, pues, por supuesto, de todo lo que fue la Lavajato y ahora el Club de la Construcción y todos estos temas, pero ¿qué es lo que se viene con respecto al desarrollo del sector, por favor? Mira, en primera instancia yo creo que te voy a fijar los criterios de los resultados 2017. En el 2017 esperábamos que no creciera más del 1% y el sector construcción yo creo que podría terminar en un nivel entre el 5 y el 8%. Ojo que solamente falta un mes para hacerse oficial.
El año 2018 puede ser un año totalmente diferente y podríamos hablar de niveles hasta el 15% en el sector construcción. El sector construcción es el motor de la economía. Cuando la economía está bien es porque el sector construcción está caminando bien. Y cuando sufre el sector construcción, lógicamente la economía se deteriora, ¿no?, inmediatamente. Es un sector que es motor porque es gran generador de fuente de trabajo, gran cantidad de inversión local e internacional. Hay mucha obra por hacer, todo aquello vinculado a los temas de corrupción, obras paralizadas, todo el programa de reconstrucción del norte y los panamericanos. La cifra puede crecer al 15% y no es una proyección optimista. Este es un sector que ha estado creciendo en algunos años entre el 18 y el 20%. ¿Inversión pública o privada? Tanto pública como ¿Pero privada. el crecimiento cuál es mayor? No, siempre ha sido la Pública, pública mayor, y lógicamente la pública tendría que ser mayor en este caso por los panamericanos y la reconstrucción, ¿no?, de todo lo que ocurrió en el norte. Pero si es que hubiera mayor flexibilidad, si el escenario permitiera ser más flexible, yo creería que el sector podría crecer más. Si el sector crece más, la economía podría crecer hasta el 5% en el presente año. Sería Luis. Ahora, Javier habla de un 15% como expectativa, que es un techo bastante alto. Creo que el sector está trabado, evidentemente, por razones políticas y de corrupción. Es el sector emblemático de la corrupción. Lo que más traba la política peruana, la estabilidad política en el país y que está originando todo eso que vemos es la corrupción y particularmente el caso de Lavallato. Pero hay otros sectores, sin embargo, es el caso emblemático, el de la construcción, el que traba la política, traba las inversiones en el país, ¿no? Hay una gran demanda por la reconstrucción. Habría que pensar también en regiones que requieren inversión de prevención, no necesariamente inversión para reconstruir, sino para prevenir, y ahí seguramente hay otro monto importante de inversión. Pero además de eso está lo que ya había anunciado el presidente el día de la investidura, el 28 de julio del 2016, cuando habló de priorizar las inversiones en infraestructura en el país. Yo escucho distintas cifras, que hay un déficit exacto, 120.000, 180.000 millones de dólares, pero eso es independientemente de la reconstrucción. Hay un gran déficit de carreteras, de hospitales, de infraestructura en general en el país, ¿no? Por otro lado, el país sigue creciendo, ¿no? Y Perú sigue entre los líderes de crecimiento en América Latina. El próximo año debe ser eso, y eso lleva a que el sector privado también tenga que invertir, ¿no? En la medida que se destraben cosas en el sector minero. Creo que este tema tendría que ser analizado a nivel político. Creo que en la agenda conjunta, paralelamente a los conflictos políticos y todo lo que estamos viviendo ahora de una manera muy complicada, tendría que haber algunos puntos de agenda muy concretos de acuerdo del Ejecutivo con el Legislativo, ¿no? Como el caso de construcción, que además trae como beneficio, como bien señala Javier Zúñiga, que es un sector muy generador de empleo, lo cual contribuye a una mayor estabilidad social. Javier, el tema de la corrupción, ¿no? Estamos viendo que la corrupción, antes pues el lamentable dicho que había de algunos peruanos era que robe pero que haga, ¿no? Y estamos viendo hoy en día que la corrupción está llegando a tales niveles que ya no solamente traba, sino se hacen proyectos que no necesitamos, se hacen proyectos ridículos, inmensos, carreteras hacia Brasil, que realmente si vas a poner las prioridades del Perú, no está esa carretera como prioridad, de repente para Brasil sí, no para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué tan grave puede ser el tema de la corrupción para efectos del desarrollo económico? Yo creo que es evidentemente grave, porque en el caso del sector construcción, para identificarnos solamente en el sector, primero han tocado en el tema de la corrupción empresas grandes, y este fin de semana hemos visto en los medios de que hay un club adicional que son ya empresas entre medianas y pequeñas, que también estaban en un club adicional de corrupción, ¿no? Por lo tanto, obra que esas empresas dejan para que otra empresa la tome es un periodo de por lo menos 18 a 20 meses, ¿no? Siempre cito aquel ejemplo, ¿no?, del puente
No, aquí en la terminación del Jockey Plaza, que está en el piso, obra hecha por Odebrecht, ¿no? Que iba a solucionar de manera impresionante el tráfico. Estuvo un tiempo, creo, ¿no? Sí, al y tráfico funcionó. a los que bajan de La Molina, pero está totalmente paralizada. Desarmada. Es una obra no sumamente necesaria y que hasta el momento, Odebrecht ya no lo va a hacer, ciertamente. Quien lo va a hacer tendrá que entrar a un nuevo Y esa poca concurso. capacidad de reacción que tenemos los peruanos de simplemente desarmar un puente que es tan importante y ahí queda hasta que el juicio termine. O sea, es la poca reacción que tenemos, Luis. Además, la obra no era prioritaria ni necesaria, porque había un puente que ya satisfacía esa demanda de conectaba cruzar con la el otro lado. Panamericana de Monterrico a San Borja, ¿no? Pero eso tiene una implicancia mucho mayor a otros distritos. Sí estaba la obra. Para hacer una obra un poco más exquisita, cuando hay una demanda tremenda de obras Parte de en la Lima, corrupción, ¿no? Parte de la corrupción. o sea, por más bien pensado que quiera hacer, no podría ser. Desmontan esa obra y afectan al ciudadano. Pero en todos ¿no? los Entonces, países, Luis, hay corrupción. En todos los países. A veces Absolutamente. hablaban de países europeos como Alemania, que en la construcción no hay corrupción. Sí la hay. Todas ¿no? partes. Ahora, ¿por qué en el Perú, crees tú, esto llega a tales niveles que puede frenar? Javier hablaba de que a lo que podríamos llegar, que como economista pues sabe a dónde podríamos llegar, claro, siempre y cuando este freno de corrupción nos lleva a este... En todos los países hay corrupción, pero en todos los países no hay el 100% de expresidentes vivos judicializados por corrupción. Entonces, eso me dice que si en todos los países hay corrupción, en el Perú parece que hubiera un poco más que el estándar internacional, ¿no? Creo que hay estándares. Por ejemplo, yo tengo información, de repente, Javier, que ustedes mismos que están vinculados al mundo empresarial pueden manejar esto. He escuchado en empresarios, en gente entendida en esos temas, que muchas constructoras alemanas, inglesas, preferían no venir al Perú. Bajo ese razonamiento. No, en Perú ya está Odebrecht, esta cosa sucia, No cochina, estuvo. y no. No estuvo. nosotros- Eso Antes, era un es verdad, pensamiento pero anterior. antes no lo querían, es ahora sí. Correcto. Sí. Claro, es claro, verdad, claro. es verdad. Entonces, ¿para qué van a ir a ensuciarse a un mercado cuando ellos son mucho más competitivos en otros lugares, ¿no? Incluso hay certificaciones de calidad anticorrupción. Entonces, Pero el pero tema Perú ha está en el- abierto las puertas a estas empresas. Pero es una oportunidad, al contrario. Hoy Correcto. día hay una oportunidad que se abre a las constructoras limpias que vinieron, nos visitaron, quisieron instalarse y se tuvieron que ir porque lamentablemente las condiciones no están dadas. Había un monopolio de un pequeño grupo de compañías que manejaban todo el mercado. Correcto. Pero hoy día podríamos buscar un roadshow internacional, señores, vengan al Perú, vamos a darles estabilidad jurídica, estabilidad política, la regla de juego clara. Si hemos hecho el tema con Londres para que funcione, con el gobierno inglés, para que funcionen los panamericanos, deben haber mecanismos similares que podamos tener que hacer. Si no somos capaces nosotros de hacer las cosas honestamente, traigamos, como dicen, se escogió al gobierno inglés porque es uno de los países que tiene el menor índice de corrupciones. Exacto, para los panamericanos, ¿no? Exactamente. Ahora, por ejemplo, en Suiza hace un año y medio más o menos se inauguró un túnel de 12 kilómetros, cuyo costo por kilómetro es igual que el de la línea 2 de Lima. Imagínate. Y claro, yo puedo entender que nosotros no tenemos tecnología, ellos sí, pero acá hay un montón de costos mucho más baratos como el trabajo, la mano de obra, ¿no? ¿Por qué trabajamos con costos tan altos, ¿no? Bien, muchas gracias a ambos por estar acá. Muy interesantes los temas que han tocado para podernos hacer entender qué es lo que viene o lo que podría venir. Creo que al igual que en el programa de minería, en este programa de construcción creo que llegamos al mismo concepto, al mismo resumen, que es que necesitamos menos ruido político por un lado y por el otro lado necesitamos más acción del gobierno y que realmente ya hagan las cosas y que el oxígeno, que no es mucho, empiece un poco a subir y que tenemos todo. Es cuestión ahora de los políticos de ponerse de acuerdo para el futuro del país. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Seguir Javier. ese compromiso que está dado. Esperemos que el presidente del Consejo de Ministros lo cumpla. Así es. Bien, una pausa y regresamos. Con 13 años de experiencia, el Grupo Digama desarrolla herramientas de negocios e información con sus diversos productos para los sectores de minería y de construcción. Rumbo Minero, revista líder en el mercado minero. Perú Construye, revista comercial más importante de la construcción e infraestructura. Expo Mina Perú, la feria minera internacional más grande de Lima. Expo Arcón, el evento comercial más completo de la construcción. Minpro, el gran encuentro minero de gestión de compras y abastecimiento para el sector minero peruano. Programas Rumbo Minero TV y Perú Construye TV.
webs y boletines de noticias de Rumbo Minero y Perú Construye. Grupo Digama, su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales. Bien, hemos llegado al final del programa. Creo que esta entrevista nos ayuda mucho a entender las dos partes, ¿no? Por un lado, el economista hablando sobre el potencial que tenemos como sector construcción, ¿no? 15%, ¿no? Palabras mayores, pero no deja de tener razón. Lo que pasa es que, y por el otro lado, el político, especialista en política, hablando de que con esta coyuntura va a ser muy complicado. Así es, la expectativa gigantesca, o sea, el potencial existe. Lo que tenemos que es buscar llegar a esas cifras. Y por el otro lado, Lucho nos dice, déjense de mover el tema político porque esto está afectando directamente al quehacer económico y el mayor implicado es la construcción. Así es, así que desde este sector también hacemos un llamado a los congresistas, a los políticos en general, a que cesen ya la lucha entre partidos políticos y entiendan que todos los partidos políticos tienen un mismo color, que es el rojo y blanco, y necesitamos los empresarios estabilidad para poder invertir en el Perú. Así que un llamado para eso. Ministros a trabajar. Ministros a trabajar, así es. Bien, justamente para hablar de temas proactivos, les comunicamos que viene Expo Arcón ya en julio de este año, el evento más grande y más importante de la construcción. Por supuesto, el más completo, teniendo la Conferencia Internacional de Construcción, Expo Constructor, el Club del Constructor para capacitaciones y talleres de los maestros y Expo Maquinarias, Expo Arcón, que va del 4 al 7 de julio. Adelante con el informe sobre Expo Arcón, Alfredo. Gracias, Jorge. Si es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción e infraestructura, participe del evento comercial más completo de la construcción, Expo Arcón 2018, del 4 al 7 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey. En esta edición, Expo Arcón 2018 presentará Confecon, Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura, Confecon, con sus 8 foros. Para más información, ingrese a www.expoarcon.com. Adelante, Carlos. Gracias, Alfredo. Si quieres invertir, estamos empezando un nuevo año, tenemos que hacer el mejor gasto que se pueda realizar. Invierte en la promoción de tu producto, de tus negocios, en la revista Perú Construye. Así es. Bien, para finalizar, queremos agradecerles a todos los televidentes. Este programa, el programa Perú Construye, está dentro de los 12 programas con más rating en este horario de los 70 canales de la Telefónica, de cable de la Telefónica, lo cual nos orgullece mucho. No solamente porque sea nuestro programa, nos orgullece mucho porque creemos que los peruanos cada vez están viendo más tema minería y tema construcción. Tenemos que estar informados de temas importantes y no de escándalos ni de política todo el día y de peleas políticas, sino de temas importantes, temas que realmente mueven la aguja del progreso en el Perú, como son minería y construcción. Tenemos que crecer económicamente, eso es trabajo, eso es empleo, eso es bienestar para todos nosotros. No solamente para los que vivimos en las capitales, sino especialmente para todas las personas que viven en el interior del país. Así es. Bien, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, Jorge. Y los esperamos entonces todos los sábados a las 10 de la mañana aquí por Canal N. Con el auspicio del Grupo Digama.